es el Alzheimer, con el título «1 de cada 3 casos de Alzheimer es prevenible». Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias, Arturo, de nuevo por tu gentil invitación. Enhorabuena, cada año te superas a ti mismo y realmente ya este es un clásico en el que uno no se puede perder. Bueno, como pueden ver, el título de mi charla, el profesor Fernández Cruz había hecho una afirmación más certera que yo no me he atrevido a mantener, que dice que se previenen 3 casos, 1 de cada 3 casos de Alzheimer, y yo he puesto un condicional de podría. Y ustedes sabrán que este título, que es básicamente la conclusión de este estudio, de este metaanálisis o un estudio de proyección epidemiológico publicado el año pasado en Lancet Neurology, y realmente el propio artículo habla de posibilidad, de potencialidad. Como yo soy epidemiólogo, pues no me resisto a explicarles y a repasar con ustedes los conceptos básicos que subyacen debajo de este artículo y debajo de este mensaje. Y realmente los 3 parámetros que utilizamos los epidemiólogos y con los que les damos muchas vueltas y hacemos muchos numeritos, pues son estos 3. Son la incidencia, es decir, los casos nuevos, la prevalencia, los casos existentes y los muertos. Y jugando con estos números, básicamente, pues somos capaces de hacer todas estas especulaciones o proyecciones. Quédense, por favor, con ese mensaje. Después volveremos sobre él. Yo realmente creo que lo que necesitamos, la medicina basada en la evidencia necesita datos. Lo primero, necesitamos buenos estudios de cohortes, buenos estudios prospectivos en el que temporalmente se midan la exposición a los factores de riesgo y los desenlaces. Este, a mi juicio, es uno de los mejores y primeros estudios que han demostrado en Finlandia, el estudio CAIDE, la implicación de los diferentes factores de riesgo cardiovascular desde un punto de vista integral en el riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer. Y es un estudio muy interesante porque viene estudiando a una cohorte desde el año 1972 del proyecto Mónica hasta nuestros días, con más de 2.000 participantes, con medidas muy repetidas, y esto le confiere una gran robustez desde el punto de vista metodológico y de las conclusiones. El primer mensaje de este estudio es que las desgracias no vienen solas y que los factores de riesgo se agregan y que la agregación de los factores de riesgo potencian e intensifican el riesgo de desarrollar demencia y enfermedad de Alzheimer. Este es una de las ventajas también del metaanálisis que hemos visto anteriormente, que consideró la combinación y la interacción y potenciación de la presencia de diferentes factores de riesgo. Los factores de riesgo se potencian y los factores de riesgo modificables también se asocian e interaccionan los factores medioambientales con los factores genéticos. Ustedes conocen que los portadores de este alelo del gen de la APOE epsilon 4 que hacen ejercicio físico mantienen a raya la expresión del mismo y frente a los individuos que no hacen ejercicio físico, tanto que los sujetos que portan el gen desarrollan mucho más enfermedad. Solamente esto no se ha visto con la actividad física, también se ha visto con el consumo de ácidos grasos saturados, con la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, con el consumo elevado de alcohol o con el tabaquismo. Todos ellos se asocian negativamente con la presencia del alelo y, por lo tanto, potencian su acción en el desarrollo de la enfermedad. La actividad física, que es algo que no es ejercicio físico, que es tener una vida activa, que es hacer más de 30 minutos de ejercicio fuera del trabajo al día, se asocia además con un menor riesgo. Ven ustedes ahí los adictos a la televisión que pasan más de 2 o 3 horas sentados en el sofá comiendo palomitas, o los que tienen demencia y enfermedad de Alzheimer es mucho menor, y la actividad física curiosamente se ha asociado en estudios de RNA con mayor volumen cerebral.
Por tanto, las actividades del tiempo libre son fundamentales a la hora de proteger nuestro cerebro para el desarrollo de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Y la evidencia es muy clara en este metaanálisis, tanto una puntuación mental elevada como una puntuación física de la actividad diaria, de la vida diaria, o una puntuación social de la manera en que interactuamos con nuestros semejantes, son mecanismos protectores. Este estudio también ha demostrado que la dieta, como no podía ser de otra forma, es un factor importantísimo y que algunos componentes de la dieta, como pueden ser los ácidos grasos saturados, se asocian con un mayor riesgo de Alzheimer, y que en la escala CERA de riesgo de demencia, de deterioro cognitivo, la menor ingesta de grasa total o de ácidos grasos saturados junto con una actividad física más elevada tiene un efecto protector. Tan es así que este estudio acaba de publicar, ha desarrollado una escala de un índice dietético saludable para la prevención de la enfermedad de Alzheimer, y ahí pueden ver en la parte izquierda de la pantalla cuáles son los componentes beneficiosos, como son los ya conocidos: consumo frecuente de verduras, hortalizas, frutas, pescado más de 3 veces a la semana, el café como un elemento también beneficioso y posiblemente protector, o el consumo de cereales. Y los que ya conocen todos ustedes, como los azúcares refinados, la pastelería, la bollería, las carnes rojas, grasientas, las bebidas gaseosas, azucaradas y el uso de la sal en todas sus formas como componentes nocivos. Esto se ha comprobado. En este modelo se ha probado, tanto funciona para el riesgo de demencia global como para deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Esta es la diapositiva del café. Probablemente en Finlandia es el único sitio del mundo donde se puede estudiar esto, porque es la población que consume más café del mundo, y hay una media de consumo entre 4 o 5 tazas al día, y se llegan a consumir hasta 10 tazas. Por lo tanto, disponen de la información en la población de todo el rango de consumo. Como ven, un consumo de entre 3 y 5 tazas de café al día es preventivo tanto para el conjunto de demencia como para enfermedad de Alzheimer específicamente, o como cualquier tipo de demencia, incluyendo la registrada en informes clínicos. La diabetes es quizás el factor de riesgo mejor estudiado, riesgo cardiovascular, para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Hay un montón de bibliografía y de literatura. La mayor parte de los estudios han mostrado asociaciones positivas. En este último metaanálisis es claro el papel de la diabetes. Y la diabetes podría ser una forma o un mecanismo posible de explicar por qué los factores de riesgo, esto valdría no solamente para la diabetes, quizá también para la hipertensión o para la dislipidemia, por qué puede ser un factor que influya directamente en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Por un lado, la acción aterosclerótica; por otro lado, los mecanismos tanto microvasculares como la toxicidad de la glucosa, que es tóxico para las grandes arterias, e incluso probablemente el efecto, en el caso de la diabetes, de la insulina, que parece que aumenta la concentración de beta-amiloide y altera la fosforilación del tau. En cualquier caso, voy a pasar estas diapositivas, porque el único mensaje que quería decirle es que probablemente los factores de riesgo cardiovascular tomados uno a uno, lo que nos muestran es esto: es que en los muy ancianos llega un momento en que el riesgo de enfermedad de Alzheimer es probablemente igual con y sin factores de riesgo, y es el riesgo de lo que hemos llamado en años atrás demencia vascular lo que probablemente sigue diferenciándose en los que tienen estos factores de riesgo. Pero de todas formas es muy relevante para la prevención que una fracción atribuible muy grande de la demencia vascular acabe en sujetos que tienen factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, como resumen de los factores de riesgo, yo diría que están claramente definidos y comprobados la presencia de enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y la diabetes, y quizás la homocisteinemia, el tabaquismo, la depresión y los traumatismos craneales. Y como factores protectores, la educación, el nivel de educación es un factor fundamental. El tener una vida activa y una actividad física
clara. El tratar la hipertensión y controlar la hipertensión es un factor protector de primer grado, y posiblemente las estatinas, no lo sabemos, o también el consumo de antiinflamatorios no esteroideos o los estrógenos. Pero vuelvo al principio de mi charla y voy a ir terminando. Lo importante es la prevención. ¿Cuántos casos de enfermedad de Alzheimer, de demencia en global, podrían evitarse? El primer dato se publicó en el año 2011 por el grupo norteamericano de Groenberg, y ellos hicieron 2 simulaciones, una en todas las enfermedades de Alzheimer y demencia en todo el mundo, asumiendo que se podría reducir un 10 o un 25% la prevalencia de cada uno de los factores de riesgo tomados de uno en uno de manera individual. Esto es para Estados Unidos, y como pueden ver, la combinación de todos los factores produce un aumento muy significativo en la barra de la derecha del riesgo de enfermedad de Alzheimer. Como he dicho antes, lo más importante es tener en cuenta la multiplicidad, es decir, el efecto multiplicativo de la interacción de los diferentes factores de riesgo. Y otra cosa que es muy importante es saber y ser conscientes de que nuestra sociedad envejece, y de que el retraso de la edad de la muerte significa que aparecen otros eventos competitivos de la mortalidad, y que por lo tanto el retraso en la aparición de la enfermedad de Alzheimer y el retraso y el aumento de la expectativa de vida simplemente ya producen un beneficio. Esto, que parece una perogrullada, es importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que hicieron estos autores el año pasado en el artículo que hemos comentado al principio, en el que hacen una proyección viendo cuál es la fracción atribuible en la población de los factores de riesgo y cuánto de la demencia o del Alzheimer podría reducirse, proyecciones de futuro a largo plazo hasta el año 2050, en función de que fuéramos capaces de reducir un 10 o un 20% la prevalencia de los factores de riesgo en la población. Este es un ejercicio muy interesante y es un ejercicio muy elegante. Esto se ha comprobado en otros estudios, se ha validado externamente recientemente, en este último mes, también en Lancet Neurology, en otros estudios poblacionales longitudinales que han seguido a los sujetos a lo largo de más de 20 años. Y como ven, en estudios realizados en Europa, en el Reino Unido y en España, en el estudio de Zaragoza, liderado por el profesor Lobo, se ha demostrado que hay una reducción significativa en los factores de riesgo y que por tanto tendrían también una incidencia positiva en reducir simplemente por un efecto cohorte en la población la reducción de la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Pero he dicho que la medicina basada en la evidencia necesita datos, y la manera de obtener datos en prevención primaria es mediante ensayos clínicos aleatorizados. Este es el primer ensayo, el ensayo Finger, en población anciana en Finlandia, que incluyen la intervención, una guía nutricional, actividad física y actividades cognitivas y la monitorización intensa de los individuos. Doctor Gabriel, sí, cuando pueda. Después de 3 años de intervención y utilizando un punto de corte de 6 en la escala de riesgo, ellos han visto que efectivamente se produce una disminución en todas las funciones cognitivas en el grupo control, aquellos que no fueron asignados a una intervención de estilos de vida activa, tanto en la velocidad de procesamiento, en la memoria un poquito menos y en el funcionamiento de los individuos sobre todo. El otro gran estudio en diabetes, en prevención primaria, es el Diabetes Prevention Study en Finlandia, que también solamente ha conseguido observar reducciones en el funcionamiento cognitivo, pero no en cuanto a la incidencia de la enfermedad. Por último, acaba de publicarse este artículo de nuestro querido y famoso estudio Predimed del aceite de oliva, de la dieta mediterránea, el efecto mágico del aceite de oliva, que produce mejoras en todos los parámetros de la salud, incluido también en la función cognitiva.
Esto requiere ser replicado porque, de nuevo, solamente es una reducción en la puntuación del funcionamiento cognitivo basado en una combinación de datos. Pero no quería terminar, y termino en un minuto, diciendo que nosotros estamos en un hospital y hasta ahora lo que hemos hecho es intentar mover la curva de la distribución de los factores de riesgo para reducir demencia a nivel de la población. Pero los médicos no tenemos esa capacidad. Está en manos de la sociedad, está en manos de los políticos, está en manos de los medios de comunicación, de la educación, de toda la sociedad. Nosotros actuamos sobre una pequeña proporción de sujetos de muy alto riesgo. Y en esos sujetos de alto riesgo es en los que los profesionales de la salud debemos actuar. Y ahí debemos actuar en grupos de población definidos con alto riesgo. El ictus, por ejemplo, o el accidente isquémico transitorio, es uno de ellos, en los que tiene más riesgo y donde es más eficaz la intervención. En el año 2008, solo el 21% de los pacientes ingresados en los hospitales españoles al alta tenían hecha una valoración cognitiva con una escala validada. Esperemos que con este nuevo ensayo financiado por el programa Horizon de la Unión Europea seamos capaces de revertir esto y de conseguir incluir a nuestros pacientes con ictus, con un primer ictus, en este estudio y en este programa de modificación de estilos de vida que probablemente va a reducir el riesgo de demencia. Acabo. Por tanto, mis conclusiones son que la demencia obviamente es un importante problema de salud pública en nuestra sociedad envejecida, que la demencia tiene etiología multifactorial, pero que la validez e importancia de los factores de riesgo es incierta y está basada en pocos estudios. Lo que sabemos de las revisiones sistemáticas es que la depresión, la hipertensión, la inactividad física, la diabetes, la obesidad, la dislipemia y el tabaco pueden ser y son, de hecho, factores de riesgo sobre los que merece la pena intervenir, pero son necesarios más ensayos clínicos aleatorizados y no solamente basar nuestras proyecciones en ejercicios teóricos y en modelos teóricos. Muchas gracias.